Bienvenido a Tips de Negocios con Cashflow. En este espacio te ofrecemos consejos prácticos para ayudarte a hacer crecer tu negocio. ¿Estás listo? En sus marcas, listos, vamos. Bienvenido. En el episodio de hoy hablaremos de cómo lograr que mi negocio sea rentable. Es decir, cómo logro que mi negocio genere beneficios, Nelson. Bueno, tú sabes que es muy común oír entre los microempresarios decir, mira, yo trabajo para estar cansado. O mira, este negocio es más la sal que el chivo. Es muy común y eso es porque tú sabes que cuando uno emprende, lo primero que uno tiene en la cabeza en realidad es arrancar. O sea, el emprendedor arranca, trata de empezar a hacer las cosas y después arreglar cualquier cosa en el camino, lo va resolviendo. Lo primero es iniciar. Pero precisamente por esto es que hay veces que nos encontramos con negocios que nunca logran como despegar, nunca logran generar beneficios. Y es porque si tú no haces la preparación debida, no tienes por lo menos una base, un fundamento en tu planificación, pues obviamente hay cosas que se te van a quedar afuera. Entonces, esto es lo que vamos a ver hoy. Nosotros vamos a ver qué yo debo de tener pendiente cuando yo estoy corriendo un negocio para asegurarme de que realmente yo pueda generar rentabilidad. Entonces, como dueño de negocio, ¿qué debo yo saber para lograr generar beneficios en mi negocio? Bueno, lo primero es, hay un fundamento, hay una base, y esto empieza con un presupuesto del negocio. Es un presupuesto de gasto. Yo necesito saber cuánto yo tengo que producir o cuánto dinero yo tengo que poner todos los meses para mantener el negocio abierto. ¿Y qué debe incluir ese presupuesto entonces? Bueno, cosas básicas que sabemos, un ejemplo, el alquiler, el pago del teléfono, el pago de la luz, las cosas que yo requiero en el negocio para que el negocio pueda operar. Y la nómina, si tienes empleados, la nómina también se incluye con todo lo que conlleva. Y un punto muy importante ahí que hay que tener pendiente, y es que usualmente cuando el dueño de negocio, cuando un emprendedor inicia y pone un negocio, usualmente él para economizarse no se pone un salario. Ah, sí. Pero eso es un problema. O sea, parte del presupuesto debe de incluir tu salario. Eso es importante. Puede ser mínimo, puede ser lo más mínimo que tú necesitarías para vivir, pero tienes que ponerte un salario, porque de lo contrario tú vas a ir a la cuenta de banco del negocio a buscar dinero cada vez que necesites. Como si fuera tu bolsillo. Como si fuera tu bolsillo. Entonces utilizaría la cuenta de banco del negocio como una cuenta de banco personal. Sí. De ahí pasa a utilizarlo para pagar necesidades, a luego utilizarlo para pagar lujos o cosas personales. Que no tienen nada que ver, que son ya no una necesidad, sino más bien un lujo, algo que yo quiero comprar. Entonces, debe de incluir todo lo que conlleva que ese negocio opere. Sí, entonces, ¿cómo sabemos el punto número 2? Bueno, el punto número 2 vendría siendo si tú produces mercancía, si tú tienes un proceso de producción de algo, tú tienes que conocer los costos de producción. Que no es lo mismo que los gastos de una empresa, los gastos para mantener el negocio abierto, y los costos vienen siendo lo que yo necesito invertir para concepto de producir lo que yo vendo. ¿Y cómo se calculan los costos entonces de producción? Bueno, eso depende del tipo de negocio que sea, pero al final de cuentas yo tengo una lista de materiales y una lista de, podríamos decir, materiales y mano de obra que se requiere para producir eso. Y yo necesito saber cuánto material yo necesito, cuántas horas de trabajo o el personal que se va a utilizar. Y necesito calcular cuánto conlleva producir esa mercancía para saber cuánto me cuesta. Eso se puede hacer manual, hay personas que lo hacen en Excel, hay personas que lo hacen al ojo por ciento. He visto muchas personas que manejan los negocios y los costos al ojo por ciento. Sí. Pero lo ideal sería que utilizaran un software. Si están ya más organizados, que utilicen un software que te pueda ayudar a tú saber, un ejemplo, en el caso de estar produciendo comida, una receta. En el caso de que tú tienes una panadería, una receta para producir el pan, que tú puedas saber cuánto material yo necesito, cuánta materia prima yo necesito para yo producir X cantidad de pan, y que eso lo pueda hacer un sistema. Un ejemplo, Cashflow, el sistema de donde nosotros somos, que lleva este podcast, tiene una herramienta para cálculos de costo de producción que es bastante útil, que te toma la receta, te sabe cuánto tú vas a producir de ahí, al final de cuentas te ingresa el costo de ese producto. Exacto. Para que cuando tú lo vendas ya tú sepas cuál es tu margen de ganancia.
Sí. El tercer punto vendría siendo algo adicional a esto, que vendría siendo, ya yo sé cuánto me cuesta producir, en el caso de que produzca algún tipo de producto, y ahora es el precio. El precio es muy importante, es el precio, porque el precio determina la cantidad de productos o la cantidad de horas de servicio, la cantidad de servicio que yo tengo que vender para yo poder mantenerme a flote. Entonces, si pones el precio muy bajo, pues obviamente vas a quedar en pérdida o vas a tener que hacer mucho esfuerzo para poder alcanzar podríamos decir, los costos de tu presupuesto. Entonces, si yo establezco un precio, debe estar, digamos, dependiendo del costo que yo tengo, ¿verdad? Eso depende si produzco. Si no, si es un servicio, debe de estar dependiendo de cuánto vale mi servicio. Eso puede ser un ejemplo en un profesional. Un profesional tiene un valor por hora que él invierte. Para hacer un trabajo en específico, yo tengo que ponerle un valor a eso que sea equitativo. En el caso del vender un producto o de producir un producto, ¿no? Yo tengo que saber que mi precio siempre tiene que estar por encima de mi costo. Por eso es importante saber el costo. Si yo lo hago al ojo por ciento, a la hora de yo vender, yo puedo poner cualquier precio. Me empiezo a imaginar un precio, empiezo a buscar un precio de como que cuánto lo vende la competencia o cuánto está. Porque al final de cuentas yo no sé cuánto me cuesta. Si no lo tienes entonces claro, pues vas a poner un precio erróneo. Un precio erróneo, exactamente. Entonces el precio es muy importante. Y es bueno saber si produces cuánto cuesta producir para entonces establecer el precio. También hay otros factores que intervienen, como un ejemplo en el mercado. Puede ser que tú tengas competencia y tu producto no tenga una diferenciación tan grande, por lo tanto tú tienes que competir en eso. O sea, un panadero no puede sencillamente, si yo vendo el mismo pan que el otro panadero, yo no lo puedo poner 2 veces más caro, porque al final de cuentas la gente no va a ver una diferencia. Claro. Pero entre el factor fundamental es cuánto me cuesta, y a partir de ahí entonces yo voy a ponerle, agregarle el precio que debe de llevar ese producto, tomando en cuenta que mientras más bajo es lo que yo vendo, pues más tengo que vender para poder alcanzar cubrir mis costos. Yeah. Entonces, el próximo punto, ¿cuál sería? El próximo punto sería el punto de equilibrio. Ok, y el punto de equilibrio. Pero antes de que tú continúes, ¿tú puedes explicar de qué se trata esto? ¿Qué quiere decir punto de equilibrio? Punto de equilibrio es sencillamente cuando tus ingresos y tus gastos son iguales. Eso es cuando tú logras alcanzar vender lo suficiente para cubrir tus gastos. O sea, si tú produces menos ingresos que lo que tú estás gastando, tú estás en pérdida. Así que el paso número 1 que tiene que hacer todo microempresario, todo pequeño negocio, es alcanzar a yo poder producir de manera operativa, normal, en el día a día del negocio, lo que yo estoy gastando. Porque de lo contrario yo voy a tener que invertir dinero, ya sea de mi bolsillo, como aporte de capital o aporte de capital para operativo, o voy a tener que financiarme con una institución bancaria que me aumenta mis gastos ahora, porque ahora yo tengo que pagar un interés por un dinero que estoy inyectando como parte de un financiamiento. Entonces, el punto de equilibrio es cuando el negocio, sus ingresos ya igualan a sus gastos. Exacto. Ya a partir de ahí viene el último punto, que son las metas de ventas, que es para alcanzar la rentabilidad. Yeah. Una vez yo alcance poder cubrir con las operaciones de ingreso del día a día de mi negocio mis gastos, entonces ahora todo lo que yo produzca por encima de mis gastos, entonces ya va a ser un beneficio, que podríamos decir beneficio antes de impuestos. Ok. Entonces, las metas son alcanzables. O sea, si yo no alcanzo la meta, ¿tú crees que se pueda lograr? Bueno, no, al final de cuentas, esas metas que tú te estableces como dueño de negocio, son para lograr alcanzar esa rentabilidad. Pero primero tienes que cubrir el punto de tus gastos, el punto de equilibrio. Si yo no logro alcanzar mis ventas, pues obviamente yo puedo quedar en negativo. Y si quedo en negativo, empiezo a perder. Totalmente. Ahí es que viene el tema de que se empiezan a atrasar los pagos. Ahí es que viene el tema de que, un ejemplo, no tengo dinero para cubrir las necesidades fundamentales del negocio. Entonces, las metas son muy importantes, por eso, y eso es un detalle que hay que tener pendiente. Muchas veces como dueño de negocio nosotros tendemos a enfocarnos en la parte técnica, en lo que yo sé hacer. Sí. Si yo soy un ejemplo, en el caso de esto, vamos a poner el mismo caso de un panadero. No, yo lo que sé es hacer pan. Yo lo que soy es panadero. Pues fíjate que no. Fíjate que si tú lo que eres un panadero, vas a tener que buscarte una persona que pueda hacer el proceso de atraer la gente a que venga a tu panadería.
porque de lo contrario, entonces tú tienes pan que nadie viene a comprar. Exacto. Entonces es importante y fundamental que los dueños de negocios se enfoquen en la producción del dinero, se enfoquen en vender, se enfoquen en alcanzar esas metas. Si no hay metas, no hay dinero. Si tú no puedes producir dinero, el negocio sencillamente se cae. Sí. Entonces, fundamentalmente, aunque tú seas lo que tú te quieras identificar, yo soy un panadero, yo soy un abogado, yo soy un contador, al final de cuentas, tu trabajo principal es conseguir clientes que vengan a comprar tu producto. Así que las metas son importantes porque de no alcanzarlas, Lady, para contestar tu pregunta, lo que termina el negocio es empezando o a requerir de que tú inyectes dinero personal o a requerir de préstamos para capital operativo. Sí, eso puede hacer que tu negocio pues se vaya a la quiebra. Pues vamos a recordar antes de irnos lo que hemos mencionado hasta ahora. Bueno, pues entonces, para tener las bases de poder crear un negocio que genere beneficio, que genere rentabilidad, yo necesito primero definir un presupuesto de gasto. El presupuesto. Si produzco mercancía, yo necesito poder costear, saber cuánto me cuesta producir esta mercancía. Para luego entonces yo establecer los precios. Yo necesito establecer los precios correctos para yo no tener que trabajar de más para conseguir lo que ando buscando. Entonces después viene el punto de equilibrio. Mi primera meta tiene que ser cuánto tengo que vender de esto que yo vendo para yo poder cubrir mis gastos sin la necesidad de una inyección externa de capital. Exacto. Y 5, que ya viene de la primera meta, vamos a la segunda meta, que es, ¿cómo yo logro vender más para yo entonces generar un beneficio a partir del negocio? Porque al final los negocios están ahí para producir dinero y para producir bienestar, tanto para ti como para tus empleados, como para todo el que tiene algún tipo de vínculo con tu negocio. Por lo tanto, tienes que tomar esto en cuenta para poder crear las bases de que tu negocio sea rentable. Y que genere beneficios. Así que, gente, si quieres que tu negocio pues sea rentable y que no te sientas como que trabajas para estar cansado, sigue estos importantes consejos. Hasta la próxima. Recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales en @cashflow.do.